nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo solo el verso 28. Jueces 16, verso 28. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Tenemos ahí también en las pantallas. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Leámoslo todos juntos una vez más. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por este hermoso día que nos has dado. Señor, en este momento te pedimos por aquellas familias, aquellas personas que están fuera, Señor, de la ciudad, por otros, Señor, que están afectados de salud. Te pedimos, Señor, que tú les lleves, Señor, a confort ahí donde están, Padre Santo. Que tú los ayudes, Señor, a que puedan recuperarse, Señor, para que puedan continuar hacia adelante, dándote la gloria y dándote la honra, Señor. Permítenos a los que estamos aquí, Señor, recibir tu palabra y poder entender a cada quien de acuerdo a su proceso lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. El versículo que acabamos de leer es prácticamente casi el final de las palabras de Sansón. La historia de Sansón es una de las más profundas que se encuentra en el libro de Jueces. Y es porque nos muestra desde el principio un hombre con destino, un hombre con propósito, pero que la vida lo fue desviando hasta que la realidad de su propia debilidad lo golpea, ¿verdad? Y lo hace regresar una vez más a reconocer a Dios. Y usted se va a preguntar, ¿quién era Sansón? Sansón era un juez levantado por Dios, ¿verdad? Y el objetivo de Sansón era liberar al pueblo de Israel de todos los filisteos, ¿verdad? Los filisteos era un grupo que llegaban y les gustaba atacar al pueblo de Dios, le robaban sus comidas, los mataban, ¿verdad? Era un pueblo enemigo. Entonces, si usted se recuerda la historia de José, desde los tiempos de José, ¿verdad? Cuando José gobernó en Egipto, comienza un largo periodo después de que José gobierna en Egipto, y ese periodo se considera que fue aproximadamente 430 años por la que el pueblo de Israel estuvo bajo cautiverio. Eso lo encontramos en Éxodo 12:40, dice el versículo: el tiempo de que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Después usted se recuerda, ¿verdad?, que Dios libera al pueblo y lo saca de Egipto, ¿verdad? Es cuando entra Moisés. Moisés comienza a guiar al pueblo, ¿verdad?, por todo el éxodo. Y después que muere Moisés, le entrega el liderazgo a Josué. Josué los lleva hacia adelante, hacia la conquista de Canaán. Y tras la muerte de Josué, fíjese bien, después que Josué muere, entra el pueblo de Israel en una etapa de decencia espiritual, ¿verdad? Comienzan a descender espiritualmente y comienza la anarquía. Y es allí, en ese momento, después de la muerte de Josué, que Dios comienza a levantar diferentes hombres y mujeres, ¿verdad? Que es diferentes jueces, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Jueces 3:9. Usted encuentra al primer juez de Israel, quien fue Otniel. El versículo dice, Jueces 3:9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es
Otniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Es decir, Otniel, el primer juez, era sobrino de Caleb, ¿verdad? Y Otniel juzgó a Israel después de que el pueblo cayó en manos del rey de Mesopotamia. Prácticamente gobernó él por 8 años. Entonces, Sansón, de quien vamos a estar hablando hoy, fue uno de los últimos, ya al final, ¿verdad?, de los últimos jueces de Israel. Y su historia comienza desde el capítulo 13 hasta el 16. Él juzgó a Israel por 20 años. Dice Jueces 16:31. Jueces 16:31 dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manot, su padre. Y él había juzgado a Israel, ¿por cuánto? 20 años fue lo que juzgó Sansón al pueblo. Entonces, Sansón prácticamente vivió el periodo ya al final, ¿verdad? Muy cerca en el tiempo que se levantó el profeta Samuel. Y acuerde que Samuel es el último juez que abre camino para que entonces ya se acaban los jueces y entra ¿quién? Entra el primer rey, ¿verdad?, del pueblo de Israel, quien fue ¿quién? Saúl, ¿verdad? Entonces, fíjese, el nacimiento de Sansón es tan especial porque viene, incluso lo anuncia por medio de un ángel, y esto lo encuentra en Jueces 13, del 3 al 5. Dice: y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, mas concebirás y darás a luz un hijo. Verso 4. Ahora pues, ¿qué dice? No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Fíjese, este es el mensaje que este ángel le da a esta mujer. Una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos, pero por medio de este ángel Dios le manda este mensaje y le manda con una instrucción, ¿verdad? Le dice que tiene que comenzar a cuidarse, que no se puede contaminar, que no puede beber ni vino ni sidra, ni que coma cosas inmundas. Es decir, que Dios tenía un propósito en la vida de este bebé desde antes. Amén. Dice que el propósito de él, cuando el ángel le da el mensaje, es que Sansón será un nazareo, quiere decir consagrado a Dios para liberar al pueblo. Amén. ¿Qué significa nazareo? Nazareo significa una consagración especial. Si usted se va conmigo a Números 6, del 1 al 8, ahí aplica la ley para los nazareos, que era no cortarse el cabello, ¿verdad? Era el símbolo de consagración. Número 2, evitaban el vino o bebidas fermentadas. Era parte de la consagración. Y lo otro era no acercarse a cadáveres, ¿verdad? Eso significaba pureza. Entonces, esto representaba que una dedicación especial. Es decir, este niño no va a hacer cualquier cosa, pero tiene que pagar el precio del cuidado, ¿verdad? La consagración. Jueces capítulo 13, verso 24 al 25 dice, ya la promesa concebida. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Verso 25. Y el espíritu de Jehová, fíjese, comenzó a manifestarse en él. ¿En dónde? En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Es decir, este niño fue dado con promesa. La mamá se encargó desde el vientre, ¿verdad? Ella
se abstuvo de tomar vino, sidra, bebida fermentada, se abstuvo de comer cosas inmundas, le creyó a Dios. Acuérdese que era estéril, sin embargo, da a luz a ese bebé. Y cuando este bebé comienza a crecer, empieza el Espíritu de Dios a manifestarse en la vida de este niño. Jueces 14:6, más adelante dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, este niño venía con promesa, y la forma en que el Espíritu de Dios se comenzaba a manifestar en la vida de este bebé era por una fuerza que no se explicaba. Imagínese ese niño en el campo jugando, que se le aparezca un león y ese niño con una fuerza, como dice, como que fuera un cabrito pequeño, ¿verdad? Comienza a destruir, y dice que agarra al león sin ninguna arma, sino que empezaba a manifestarse la fuerza, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, este niño comenzó, de repente los padres empezaban a ver que empezaba a hacer cosas que no eran normales. No era un niño musculoso, no, sino que era cuando el Espíritu de Dios se manifestaba, este niño cobraba una fuerza, y así fue creciendo de joven, ¿verdad? Y el pueblo de los filisteos comenzaban a tenerle miedo cuando se acercaban, ¿verdad? Y sabían que Sansón estaba por ahí cerca, salían huyendo porque no había cómo podían acabar, no podían detenerlo, ¿verdad? Podían venir 20 hombres y tenía una fuerza increíble. O sea, pareciera una película totalmente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza sobrenatural comenzó a venir desde niño. Ahora, yo solo quiero que toquemos 3 puntos nada más importantes y algo que debemos de entender en la vida de Sansón. Número 1 es que Dios nos da ¿qué? Propósito. Dígalo una vez más. Dios nos da propósito. Hermano, no podemos nosotros seguir viviendo la vida en automático. Este país hace muy fácil las cosas de esa manera. Nos olvidamos de las cosas que en realidad importan, pero lunes toca esto, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Y comenzamos a vivir una vida en piloto automático. Y comenzamos a olvidarnos en realidad que nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, tenemos un propósito de parte de Dios para cada uno. Fíjense en Jueces 13:5, lo acabamos de leer, la promesa. Pues he aquí concebirás y darás a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ese era el propósito. Dios, hermanos, nunca nos crea al azar. Fui un accidente. No, mis papás tal vez en el propósito de ellos, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada que no tenga una razón de ser. Amén. Dios nos da propósito y nos da un propósito divino. Sansón estaba consagrado ¿para qué? Para liberar. Dios ha sembrado en cada uno de nosotros una misión. Cada uno de nosotros tenemos algo, y le voy a decir, algo que nadie más puede cumplir. Cada uno de nosotros estamos enfrentando dificultades. Algunos han sido librados de enfermedades, ¿verdad? Con un propósito: ir a dar aliento a otros, ir a dar ánimo a otras personas. Muchos hemos pasado dificultades, sin embargo, Dios toma nuestra historia y lo convierte en un testimonio. Pero todos tenemos un propósito. Los procesos, hermano y hermana, son parte del propósito que Dios tiene. Hoy puede hacer que usted no vea completa la película, puede hacer que el rompecabezas no se entienda, pero créame que Dios tiene un propósito. Por eso dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tarde o temprano todo comienza a hacer sentido. Tarde o temprano esto malo con esto comienza a dar una vuelta y se convierte en algo
de propósito. Amén. Hay una historia de un pastor que él le gustaba salir con su familia y fueron a uno de esos lugares grandes, ¿verdad? De atracciones, de parques, de diversiones. Y dice que ellos venían con sus 3 hijos, ¿verdad? Y emocionados por entrar a ese juego que era la gran atracción, ¿verdad? Dice que se levantaron, hicieron la cola, pagaron, tenían un ticket que los adelantaba un poquito, ¿verdad? Dice que emocionados fueron y lograron entrar, ¿verdad? En la cola, cuando de repente comenzaron a venir como 10 jóvenes, ¿verdad? Y se empezaron a meter entre ellos y empezaron y abrieron espacio y comenzaron a moverlos hacia atrás. Este papá con sus hijos y su esposa se quedaron como que, hey, ¿por qué están cortando la fila? Y empezaron como, casi ya se iban a contaminar, enojados, ¿verdad? Y la esposa le dijo, ya hemos venido a divertirnos, no dejes que esto te arruine el día. Dejaron pasar a esos muchachos, ¿verdad? Metieron a sus amigos, habían como 20 personas hacia adelante. Y dice que ellos ni modo, quedaron atrás, estos jóvenes ahí. Y dice que cuando entraron en la sala, aparece esta persona arriba dando las instrucciones. Le dice, bienvenidos a esta atracción, este es nuevo, ¿verdad? Y quiero darles la bienvenida a todos. Vamos a separarlos por grupos, ¿verdad? Y recuerdes, esta familia que estaba al principio, terminaron, ¿verdad? Bien atrás por estos muchachos que cortaron la fila. Pero mientras daban esas instrucciones, cuando terminan de dar todas las indicaciones, dice la persona, a todos los que están de la última fila, nada más desenvuelta, ¿verdad? Y vamos a entrar a lo que es la atracción en realidad. Es decir, lo que creías que era la atracción era nada más las indicaciones que iban a dar. Y esta familia que estaba al final, ¿verdad? De repente solo dieron la vuelta y entraron y vinieron a ser los primeros. Muchas veces en la vida nosotros pensamos que a veces, bueno, pero mire, estas personas no adoran a Dios, estas personas ni siquiera exaltan a Dios, ni siquiera le dan la gloria a Dios, y ves cómo hacen sus cosas, cortan camino, hacen esto, y les va bien, decimos nosotros. Mira cómo les va bien. Dice la palabra de Dios que no nos angustiemos ni nos fijemos en la prosperidad del impío, porque dice que como hierba serán ¿qué? Cortados. La hierba, hermanos, crece inmediatamente cada semana, cada 15 días, tiene que cortarse. Pero la Biblia sí reconoce que hay un avance, sí, tal vez te salen adelante, pero dice que son cortados. En cambio, la prosperidad que Dios te da, la bendición que Dios te da, se mantiene. Por eso es que ser agradecido con Dios en lo poco, hermano, es lo necesario que necesitas ahorita. Porque si Dios te da más, tal vez, hermano, se nos va de las manos. Tenemos que entender, número 2, que distraernos o desviarnos del propósito, ¿qué pasa? Trae consecuencias. Sansón fue con propósito. Comenzamos a ver que Dios comenzó a usarlo. Pero tenemos que entender que distraernos o desviarnos del propósito trae consecuencias. Jueces 13:5, Jueces 16, del 15 al 17, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Para darle un poco de contexto, Sansón comienza a involucrarse en la vida, ¿verdad? De defender a su pueblo. Dios lo empieza a usar y cuando venían los filisteos, él los derrota, ¿verdad? Pero empezó a poner su mirada en las mujeres del pueblo enemigo. Y se empezó a fijar en una mujer filistea y comenzó a relacionarse sentimentalmente con ella. El nombre de ella es Dalila, una mujer filistea del pueblo enemigo.
y ella no lo amaba. La Biblia nos habla ahí en la historia que prácticamente ella fue sobornada y la misión de ella era sacar el secreto, como Sansón, de dónde proviene la fuerza de él. El objetivo de esta mujer era eso: ser usada por el enemigo para que este hombre le revelara el secreto de dónde proviene la fuerza. Y dice que con persistencia, con engaño, con presión, comenzó poco a poco, ¿verdad?, a hacer que él comenzara. Dice, 3 veces me has engañado, es decir, él le decía cualquier cosa, ¿verdad? No le decía en realidad la verdad de dónde provenía su fuerza. Hasta que finalmente, fíjese, de tanto insistir, de tanto estar jugando con el pecado, de tanto estar coqueteando con lo que no tiene uno que, al final pasa lo que acabamos de leer. Dice el verso 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, dice, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Verso 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo Sansón a ella, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Boom. De tanto insistir, esta mujer obtuvo el secreto. Y este pasaje, hermanos, comienza a revelarnos la caída de Sansón. No fue por fuerza física, sino que fue por debilidad interior. Amén. El enemigo no lo venció en el campo de batalla. ¿Dónde lo comenzó a vencer? En la intimidad. Muchas veces nosotros estamos lidiando con cosas que nos distraen del propósito de Dios. Ciertas situaciones, ciertas personas, ciertos actos en nuestra vida que comienzan a representar a Dalila en nuestra vida. Y comenzamos a coquetear con ese pecado, con esa falta, ¿verdad? Y comenzamos a decir, no pasa nada. Claro, a Sansón no le pasó nada en el momento. Él siguió con la relación, siguió involucrándose. Pero esta mujer tenía un objetivo: destruirlo. Y así es el pecado con cada uno de nosotros. Aquello que no le agrada a Dios, seguimos nosotros en secreto, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Y comenzamos a desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. El enemigo no vence a Sansón con hombres, con fuerza. Tranquilo, en la intimidad. Ahí fue. Muchas veces nos sentimos fuertes físicamente, estables económicamente. Oh, yo tengo dinero. No, pues con mi trabajo, no, ahorita estoy bien. Nos sentimos tan seguros, nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros en nuestro trabajo, en nuestra salud. Y no nos convencemos y no reconocemos que todo lo que tenemos, hermano, es por una razón nada más. Depende de Él. Todo lo que nosotros tenemos es por alguien, y es el que está ahí arriba. Cuando aquel de ahí arriba dice, hasta aquí, Él es el que da la vida. Hermanos, yo lo he repetido muchas veces. Cualquiera de nosotros puede hacer el esfuercito de irse a dormir, ¿sí o no? Pero despertarse, eso no lo determina usted. No lo determina ni su reloj. Muchos ponen la alarma, pero ¿a cuántos les ha pasado que aunque suene la alarma está tan profundo el sueño que el despertarse es un regalo de Dios para nuestra vida? Cuando usted abre sus ojos en la mañana, sí, yo sé que lo primero, mire, yo me quité primero el hábito, ¿verdad?, de dormir con el teléfono. Lo tenía siempre cerca por cualquier cosa, y a veces cuando estaba lidiando con el sensor, ¿verdad?, del azúcar, lo tenía ahí cerca para apagar y estar viendo.
Pero llegó un momento en que al tenerlo cerca, lo que hacía en la mañana, apenas sonaba el reloj, era abrir el teléfono. Y siempre tenía que lidiar entre dejarlo y comenzar a darle el primer tiempo a Dios. Gracias, Señor, perdóname, Señor, no quiero estar abriéndolo primero, ¿verdad? Ver los mensajes, los emails que tengo, no. Redes sociales, no. Mis primeros segundos, quiero darte gracias. Y sí cuesta, a veces uno está así, le voy a decir yo en la cama, a veces con dolor. Y como decía mi mamá, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me duele, puedo sentir mi brazo, ¿verdad? Puedo sentir mis piernas, aunque me duelen. Pero qué bueno el despertar un día más. Amén. Qué bueno sentir un regalo de Dios. Todo lo que hemos logrado le pertenece a Dios. Cuando nos alejamos, hermanos, de la presencia de Dios, ahí es cuando comenzamos a perder nuestra fuerza, nuestra verdadera fuerza. Ahí es donde comenzamos a debilitarnos. Cuando usted se desconecta de la fuente, dice la palabra de Dios, separados de mí, nada. Sí, tal vez un ratito como baterías, ¿verdad? Pero espérese que se le acabe la pila, hermano. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Dios, fuera de Dios, podemos querer avanzar un poco, pero vamos a encontrar tope. Separados de Dios, nada podemos hacer. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? Si hiciéramos inventario en nuestra vida, ¿qué semillas sembraron? Hermano Eliseo, ¿qué semillas sembró este 2025? Hermana Mayra, hermana Graciela, hagamos inventario, ¿qué semillas sembramos? ¿Sabe por qué? Es importante, porque eso es lo que vamos a cosechar. Sembraste misericordia, perdón, sembraste amor. ¿Qué hemos sembrado? Cuando Sansón permitió, fíjese, que su corazón comenzara a desviarse, cuando empezó a desobedecer, es cuando su fuerza en realidad comenzó a perderse. Aquí está lo triste. Cuando él le revela el secreto a la mujer, le dice, a mí nunca me han, ¿verdad? Rapado el pelo, porque Dios ha dicho que si yo me lo corto, voy a empezar a perder la fuerza. Pues esa mujer aprovechó de un solo y cuando se le corta el pelo a Sansón, ya es fácil capturarlo. Los filisteos vienen, lo capturan, lo amarran, lo golpean y le sacan los 2 ojos. Fíjese, qué tragedia. Esa es la realidad de alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, producimos un fruto decepcionante y pagamos un precio. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, hermano, vamos a pagar un precio caro. Por eso es que Dios dice, no te alejes. Dios hace todo para que nos mantengamos bajo esa sombría. La voluntad, la presencia de Dios es, haga caso, como un techo, como una sombría. Pero muchos nos empecinamos por salir fuera de la cobertura de la presencia de Dios. ¿Cómo quieren terminar sus días? ¿Cómo yo quiero terminar mis días? Y esto me lleva al último punto. El último punto. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para volver a su propósito. Jueces 16, verso 28 al 30. Volvemos al versículo que al principio leímos.
Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez. Fíjese lo que está pidiendo. Solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Dice el verso 29. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Es decir, a Sansón ya lo habían capturado, ya lo tenían amarrado, ya lo tenían golpeado, le habían sacado los ojos. Y los filisteos tenían un culto para su Dios grande y se reúnen todos los filisteos para una gran fiesta. Se llena ese lugar. Era solo en la parte de arriba, dice que cabían más de 3,000 personas. Ese lugar estaba lleno, casa llena. Y mandan a traer a un payaso para burlarse de él. ¿A quién se imaginan que mandan a buscar? A Sansón, para humillarlo. Ya sin ojos, atado, golpeado, comienzan a burlarse, comienzan a tratarlo mal. Fíjese, un hombre usado por Dios, un hombre consagrado por Dios, un hombre con propósito, con una fuerza grande, lo vemos reducido ¿en qué? En nada. Y aquí lo mandan a buscar para burlarse de él. Y ahí es donde él se acerca a las 2 bases. Haga de caso que está viendo esas 2 columnas que ve usted ahí atrás. Eso sostiene toda esta estructura. Si esas 2 columnas las botan, se nos viene el techo. Haga de caso que algo así. Sansón comenzó y se acercó una vez más y a una de esas columnas la sintió. Y ahí dice él, primero, con un clamor: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme solamente esta vez. Y dice que Dios escuchó la oración y la fuerza volvió una vez más en él. Y dice que él comienza y alcanzó con una fuerza a recostar su cuerpo, de modo que estas columnas se cayeron y todos los filisteos que estaban ahí fueron aplastados los de abajo y murieron los de arriba. ¿Cuál era el objetivo de Sansón desde pequeño? ¿Cuál era? Matar filisteos. ¿Sí o no? Dios lo usaba para defender a su pueblo y el objetivo de él era matar filisteos. Dice que ese día él mató a más filisteos que en toda su vida. Ese día él mató a más filisteos que en 20 años. ¿Se cumplió el propósito de Dios? ¿Sí? La restauración, hermanos, significa volver a poner nuestro corazón en Dios una vez más. Eso es lo que significa restauración. Reconocer y decir: Señor, he estado fallando, pero quiero poner mi corazón una vez más dispuesto. No en mi fuerza. No importa qué tan lejos nos vayamos. Cuando tú clamas, Dios escucha. Imagínese un jardín. Cuando un jardín se descuida, comienza a salir hierbas malas, se ve feo, comienza a perder la belleza.
Pero cuando viene el jardinero, ¿verdad? Le dedica tiempo, tiene que cortar, podar. Con un objetivo, ¿cuál? Que vuelva a renacer la belleza una vez más de ese jardín. Dios con nuestra vida hace lo mismo. Cuando nosotros decidimos volver una vez más a Dios, Él remueve lo que nos aleja. Empieza a sacarle amistades que no le convienen. Sí, de una forma Dios las va alejando. De repente usted dice, oh, tal persona no me habla. Dios comienza a alejar lo que no es bueno para tu vida. Hoy viendo la vida de Sansón, hermanos, quiero que entendamos que Dios ve nuestra vida desde otra perspectiva. Yo hoy pude haber traído un mensaje como en cada iglesia, ¿verdad? Se cierra el año 2025 y ahora entras a la nueva tierra prometida y va a venir muchas cosas de bendición para tu vida y esto, y podríamos hablar de motivación, ¿verdad? Y todos los años, el último domingo del 2025, ¿verdad? Y tú estás listo para entrar a tu tierra prometida. Podía haber traído un mensaje así. Pero tenemos que entender algo más grande que esto. Es cierto, el año ya se va a acabar, pero el propósito de Dios en tu vida aún no ha terminado. El propósito que Dios tiene en la vida de ustedes nos lo determina enero, febrero, marzo, abril, diciembre, 2024, 2025, 2026. Eso es nuestro cronos, eso es nuestro tiempo, pero el kairos de Dios es muy diferente. ¿Sabe por qué le estoy mencionando esto? Porque yo no sé usted, para mí sí fue un año muy difícil. Sí ha sido un año, en mi perspectiva, un poco malo. Así como algunos de ustedes, ¿verdad? Tal vez este año han perdido más que ganar. Yo perdí amigos, perdí a mi papá este año. Estuve enfermo 2 meses en el hospital. O sea, ha sido un año bien difícil. Han pasado otras cosas también personales. Sin embargo, eso no es excusa para decir, bueno, Señor, termino mi año y lo termino mal. No. Porque el hecho de que se acabe un año en mi vida o un año en el calendario no quiere decir que Dios ha terminado con el propósito que tiene en tu vida, con la bendición que Él tiene para tu vida, con el propósito por el cual Él te ha traído aquí. Puede haber pérdidas, dolor, fracaso, dificultades, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. Lo que parece un retraso muchas veces, lo que parece una caída, Dios lo usa como preparación para nuestro destino. Usted está en el propósito de Dios todavía. Aún fueran las 12 del 31, usted todavía sigue en el propósito de Dios. ¿Sabe que no fue un error, hermano, que usted esté hoy, el día de hoy aquí? Yo sé que alguien tenía que escuchar esta palabra, de que Dios no termina la obra que Él comienza. En Filipenses 1:6. Y como Sansón, tal vez no fue un buen año. ¿Qué va a decir usted? Quedé corto. Tenía que haber buscado más de Dios. Estoy pasando situaciones por desobediencia. Sí, tal vez puede ser usted en esta situación. Pero así como Sansón, que usted fue traído con propósito. Y tal vez usted se desvió. Pero fíjese el ejemplo que nos da la palabra. ¿Cuántos pueden clamar? Levante su mano. ¿Cuántos han clamado alguna vez?
Usted sabe la diferencia entre orar y clamar, ¿verdad? Clamar es cuando usted ya no tiene fuerzas y usted con lágrimas muchas veces insiste en pedir aquello que usted necesita. Sansón clamó. ¿Y qué dijo? Acuérdate de mí, oh Señor. Hermanos, si este ha sido un año que usted salió corto en muchas cosas, usted puede clamar hoy y decir: Señor, acuérdate de mí hoy. Acuérdate una vez más de mi propósito. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Dios escucha, hermanos, la oración. Todavía estamos a tiempo. Un detalle muy hermoso. Usted sabe que cuando usted lee la Biblia y usted lee las historias, usted tiene que poner atención en los detalles, porque cada coma, cada punto, cada frase tiene un significado. No está un versículo escrito nada más por. Y eso me pasó en el verso 22 de Jueces 16. Dice: antes de la muerte de Sansón, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es decir, todavía después de que lo torturan, lo ponen a trabajar en los molinos, ¿verdad? Lo encadenan y lo empiezan, ese molino que usted ve que hay que dar vueltas, ¿verdad? Así lo tenían todo el día. Y en el proceso, me gusta lo que dice el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. La misericordia de Dios es tan grande que en medio del problema, en medio de la dificultad, mientras los otros se están burlando, mientras están siendo injustos, mientras lo tienen ahí, la misericordia de Dios es tan grande que comenzó a crecer el pelo una vez más. Si hubiera sido un Dios que no es un Dios de amor, hubiera sido rapado y su pelo jamás hubiera crecido, tal vez, por castigo a la desobediencia. Sin embargo, el pelo comenzó a crecer una vez más. Y por eso es que la restauración comenzó desde antes, cuando Él dice una vez más: Señor, acuérdate de mí. Hoy tú puedes decir esa oración. No tienes que apantallar a Dios con palabras bonitas. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe todo lo que has vivido. Y Él quiere que termines un propósito con excelencia. Tú estás a tiempo. Sansón cambió, perdió sus ojos. Eso no era parte del propósito. Esas fueron las decisiones, las malas decisiones. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios hoy es más grande. Dios estaba preparando la restauración en medio de la caída. 2025, hermanos, no solo vamos a cerrar un año. Yo quiero que abramos la puerta para una vida renovada en el propósito de Dios. Su gracia hoy es más grande que sus caídas, que sus errores. Sí, la gracia de Dios es más grande que todo eso. Sus misericordias son nuevas cada